al final, del lado derecho, ahí hay un salón, ahí oramos 1 hora todos los domingos de 9 a 10. Y entonces allí puedes en esa orilla de las notas rápidamente esa fecha donde el domingo tengamos que tener 2 servicios. ¿Qué combinación de horario te funcionaría mejor? 2 servicios, uno a las 10 y otro a las 12. Nada más déjame te termino de explicar. Estos horarios es pensando en los amigos o vecinos o amistades que no conocen de Cristo, que potencialmente pudieras invitar. ¿Cuál sería el horario que tú consideras que ellos aceptarían venir? ¿De 10 a 12? O sea, que tú dijeras, bueno, es probable que a las 12 vinieran, entonces tener un servicio a las 10 y otro a las 12, o seguir con el servicio de las 10:30 y el otro servicio a las 5 de la tarde. Obviamente no les pregunto cuál es el más cómodo para ti, porque yo sé nuestras preferencias, sino pensando en alguien inconverso, alguien que tal vez tú sabes que trabaja los domingos y que no puede venir y que le has estado invitando y él dice, no, pues es que no vengo porque trabajo el domingo en la mañana y puedo hasta en la tarde. Pensando en eso, no en la comodidad nuestra, sino en la comodidad de los que todavía no están aquí, ¿qué combinación de servicios crees que funcionará mejor? Así que ahí te voy a pedir que le pongas una X ahí en el cuadrito que viene, ahí te digo en tus notas del mensaje, ahí viene, y le pongas tu nombre, por favor, y le voy a pedir que pasen, lo sugieres con las canastas para, conforme ya vas contestando, si les prendes esa orillita. También le puedes poner petición de oración del otro lado, no te preocupes, todo esto va a terminar conmigo y entonces lo hacemos allí lo hacemos llegar a quienes nos están ayudando en la oración. Y entonces les voy a pedir a los sugieres que vayan recogiendo los papelitos. Como te darás cuenta, pues el objetivo es ir haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que compartamos el Evangelio. Entonces hasta en los horarios que tenemos de servicio, pues es pensando en aquellos que aún no vienen. Sin más, quiero ir iniciando con este tema. Hemos venido hablando ya el mes pasado de septiembre, como decía mi esposa. A veces es difícil creer que rápido se ve el tiempo, que ya estamos en 1 de octubre. Todo el mes de septiembre les estuve hablando acerca de la parábola del hijo pródigo, que se le conoce comúnmente como el hijo pródigo. Yo le mencioné a la serie como el Dios pródigo, porque la palabra pródigo a veces se confunde con alguien que está perdido, alguien que anda de parrandero, pero pródigo significa alguien que da manos llenas. Entonces, pues sí, el hijo pues fue y dio manos llenas, pero no era su dinero, era del papá. Entonces, a veces hacemos eso. Nosotros tomamos todos los regalos que Dios nos dio, a veces el talento musical o el talento de hacer un trabajo o alguna habilidad, y vamos y la derrochamos, ganando dinero para utilizarlo para nuestros placeres. Y entonces el que en realidad es el pródigo es Dios, porque es Dios el que nos da manos llenas. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué hago con los talentos y los dones que Dios me da? Y el día de hoy quiero hablarte, tomando de referencia la parábola del hijo pródigo, acerca de un tema que pues vamos a estar escuchando mucho en el mes de octubre. ¿Qué hay detrás de Halloween? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo con Halloween? Bueno, no sé cuántos de ustedes fueron jóvenes o adolescentes un poquito rebeldes que no querían obedecer las reglas que papá ponía o que mamá ponía, y crecieron así como diciendo, ay, es que puras reglas en mi casa y puras reglas en mi casa. Y si ustedes no experimentaron eso, déjenme, como les digo, los domingos vengo y me confieso, yo sí fui uno de esos jóvenes adolescentes que cuestionaba la autoridad de papá. ¿Y por qué tantas reglas? ¿Y por qué no aquí, y no acá, y no allá? Y entonces hubo un congreso de jóvenes al cual yo asistí, donde daban su testimonio, un joven donde él explicaba que pues él creció en un hogar donde todo el tiempo sus papás obedecieron la Biblia, todo el tiempo era ir a la iglesia, y entonces este joven estaba harto de tanta regla, de que no lo dejaban divertirse.
Y entonces dijo, yo me quiero divertir. Y se escapó de la casa. Les digo, no sé si se identifican con esa historia, pero así como el hijo pródigo se fue de la casa. Pero a diferencia de la historia del hijo pródigo, donde el hijo regresa y pues al menos en la historia no se ve que quede una consecuencia, a este joven le fue diferente. Se fue de la casa y entonces obviamente lo que en esa edad es muy llamativo es el sexo. Vio una chica muy bonita y esta chica le coqueteó, y entonces pues se vieron y pues terminaron pasando la noche juntos. Aquel jovencito no se la podía creer de que una chica tan bonita en su primera salida fuera de casa, ya ven mis papás, ¿por qué me prohibían esto? Me la pasé súper, me fui a pasar la noche en un hotel con una chica que no conozco. Y entonces a la mañana siguiente se levanta y la chica ya no está. Y entonces pues él sigue en el hotel, se levanta y va al baño y encuentra en el desmadero que viniera el diablo y le robara toda su vida, todo su futuro, toda su juventud. Como les digo, tal vez tu vida no ha sido de tanta calamidad, pero te imaginarás pues las consecuencias que pasó este joven. Con este ejemplo quiero entrar al tema de qué hay detrás del Halloween. Muchas veces pensamos que Dios nos pone reglas, que nos pone, bueno, de hecho las reglas ni les llamamos reglas, les llamamos mandamientos, y hasta la palabra como que tiene así un sentido negativo, una connotación negativa, ay, la pura palabra, dices, ay, qué aburrido. Y entonces mandamientos, como que me están mandando a hacer algo. Y tengo, o me pudiera dar la impresión de que Dios pone reglas para que yo viva aburrido, para que yo no experimente toda la diversión, así como este joven que les cuento que nos compartía su testimonio. Cuando es al revés, no sé, ahora que ya somos padres algunos de nosotros, ahora entendemos y decimos, ¿qué razón tenía mi papá? No, pues si las reglas que se ponen es para nosotros estar seguros, no porque Dios no quiera que te diviertas, sino para que no te vaya a pasar lo que le pasó a este jovencito en su primera noche de diversión. Y quiero iniciar con un mandamiento que hay veces que decimos, ay, qué flojera. De hecho, el día de hoy te voy a estar hablando de qué nos dice la Biblia acerca de Halloween. ¿Qué hay detrás de la celebración del Halloween y cambiando nuestra forma de pensar? Esas tres cosas te voy a estar hablando hoy y pues quiero iniciar de lleno con qué nos dice la Biblia acerca del Halloween, con este mandamiento que nos da. Mira, Levítico 19:31, ahí está en las notas del mensaje, Levítico 19:31, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, no consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Ándale, entonces nos está diciendo bien claramente que no consultemos a los que dicen que hablan con los muertos. O sea, Dios no quiere que yo tenga relación con muertos, zombies, momias, vampiros, calacas, todo ese tipo de cosas que son, pues podríamos decir, ay, pero pues es para pasar un buen tiempo, es para divertirnos. Sí, es como te comento, cuando soy niño pienso que mi papá no agarra la onda, no sé si a ti te pasaba, pero yo veía a mi papá y, ay papá, es que eso fue en tu época, qué anticuado eres, ¿no? Y a veces así me pasa con Dios, que digo, ay Dios, pero pues si nada más es ir a pedir dulce, qué anticuado, ¿por qué nos pones esas reglas? Que es que tú no quieres que nos divirtamos, eso es lo que pasa, tú quieres que sea todo aburrido. Mira, el pueblo de Israel muchas veces hacía eso, que no entendía el mandamiento y lo desobedecía. Y allí lo puedes ver en todo lo que es el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia te hablan de cómo, en lugar de cuando lo leas, lo veas como que el pueblo de Israel hace esto, que el pueblo de Israel hace lo otro, pon tu nombre allí. Pon allí tu nombre y te vas a dar cuenta cómo se parece mucho la historia de Israel a nuestra propia historia. Que Dios viene y nos rescata, y ya que nos rescata y las cosas van bien, nos volvemos a portar mal, nos desviamos. O tal vez tú no te desvías, pero ay, qué flojera leer la Biblia. Ay, ya se me pasó el susto y entonces ya vuelvo a mi estilo de vida anterior antes de meterme en problemas. Y mira, el pueblo de Israel le pasó lo mismo. Deuteronomio 32, versos 15, 17 y luego me voy hasta el 19. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, pero el pueblo de Israel pronto engordó. El pueblo de Israel, no crean que allí no le pongas tu nombre, no, el pueblo de Israel dice, pero el pueblo de Israel pronto engordó y se volvió rebelde.
La gordura en la Biblia, en muchas ocasiones, la pone como referencia al pecado, a la flojera de buscar a Dios, a el sueño espiritual de decir, yo sin Dios estoy bien. Entonces está diciendo que el pueblo de Israel estaba obedeciendo, pero pronto engordó, se volvió rebelde, el pueblo aumentó de peso y se puso gordo y relleno. Les digo, ese pueblo de Israel, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Dice, entonces abandonó a Dios que lo había creado, se burló de la roca de su salvación, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que son antepasados, que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste de Dios que te dio la vida. El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocando el enojo por sus propios hijos e hijas. En este texto, obviamente, pues te vas dando cuenta que Dios va comparando la relación que Él tiene con el pueblo de Israel como la relación que tenemos entre personas, y va diciendo, te fuiste a ofrecerle a alguien más, tuviste relación con alguien más, te olvidaste de mí. Y entonces dice en el 19, el Señor vio todo esto y se alejó de ti. En la Biblia, cuando tú encuentras que Dios se aleja, en realidad está dándote a entender que quien se alejó fuiste tú. En la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Dios no es un día sí y al día de mañana no. Cuando tú sientes que la presencia de Dios ya no es la misma en tu vida, adivina quién se alejó. Dios siempre está en el mismo lugar esperándonos. Por eso les comento, la parábola del hijo pródigo se entiende muy bien. ¿Quién fue el que se fue de la casa? El papá seguía viviendo en la misma dirección, en el mismo lugar y con la misma gente, ¿verdad? Ay, ya se acordaron. No, o sea, nada más estoy haciendo referencia. El papá no se movió, vivía en la misma casa, pero el hijo fue el que se fue. En muchas ocasiones eso nos pasa, de que digo, como que mi oración ya no es la misma, como que la presencia de Dios ya no la siento igual. Adivina quién es el que se está alejando, quién es el que se enfrió, a quién se le pasó el primer amor que decimos, el primer amor que debería de ser siempre el mismo compromiso, porque no es por emociones. Entonces nos vamos dando cuenta que Dios dice, quédate aquí, no te expongas a un mundo espiritual que tú no entiendes. Mira cómo dice Marcos 12:27. Y este es Jesús hablando. En Marcos 12:27 dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios, todos ellos, hablando acerca de Moisés, de Isaac, de Abraham, dice, todos ellos están vivos. ¿Qué equivocados están ustedes? Estaba hablando con los fariseos. Entonces Dios, a lo que me quiero enfocar es que dice que Dios es un Dios de vivos. Dios, como te menciono, Él quiere que no te expongas a un mundo espiritual que no comprendemos. Y me ha tocado en algunas consejerías escuchar gente que me comenta que escucha ruidos en sus casas, o que en la noche vienen y los molestan. Y es verdad, de esas cuestiones hay veces que pues nos reímos de esas situaciones, pero es verdad. En la Biblia podemos ver que Jesús en muchas ocasiones exorcizó gente, sacó demonios, porque es una realidad. ¿Cómo es que llegó a ese punto? Podemos ver una historia en la Biblia que se llama el endemoniado gadareno, que vivía en Gadar, por eso le pusieron así, y vivía en un cementerio. Y en ese cementerio se paseaba entre las tumbas, y dice ahí la Biblia que nadie lo podía contener porque tenía mucha fuerza ese endemoniado, y lo habían tratado muchas veces de capturar y no se dejaba, le ponían cadenas y la rompía. Todo eso es una realidad que viene en la Biblia. ¿Cómo es que el endemoniado gadareno llegó a ese punto? ¿Cómo es que acabó con tantos demonios dentro? Bueno, no lo explica la Biblia, pero sí te dice la Biblia, no te metas con cuestiones espirituales que yo no te mandé a andar haciendo. Y quiero ponerte un video donde, a propósito lo busqué, donde no, nada más son 5 minutos,
No es un video hecho por una iglesia, no es un video hecho por alguna institución religiosa. Es History Channel que te está explicando de dónde viene el origen de Halloween, para que veas que es un video totalmente neutral. La gente que va a hablar, que está explicando, son universitarios de diferentes universidades de aquí de Estados Unidos, de Oklahoma, USC, que te están dando su versión histórica con hechos, nada que ver con religión, para que no pienses que, ay, el pastor está exagerando. Mira, le voy a pedir allí que si me ayudan a apagar la luz para poner el video. Se acerca. No hay escapatoria. Durante Halloween desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá. Y entonces se abren los infiernos. Las personas se asustan entre ellas desde que existe Halloween. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? Revelar los secretos de Halloween significa descubrir cómo empezó hace miles de años. Así que cierren las puertas, pongan la luz en penumbra y no se asusten mientras escarbamos en la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que disfrutamos pasando un miedo de muerte. Halloween consiste en ser otro ensamble de nuestra propia piel. Lo soportamos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentarnos a nuestros miedos sobre la vida y la muerte y hacer una diversión de ellos viene de antiguo, al igual que las entrañables tradiciones de Halloween. Tiene un origen muy antiguo que se remonta al calendario celta. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Samhain, su antigua celebración, fue la precursora de nuestro Halloween. Representa el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. La época de la cosecha podía ser bastante tenebrosa. Los días se hacían más cortos, las noches más largas. Surgen dudas sobre si habrá comida suficiente para todo el invierno. Supongo que es el origen de esta especie de pesadilla. Era como una especie de aviso. Llega el frío y la oscuridad. Juntaos, quedaos en casa y no mandéis a nadie solo en la oscuridad. Pero para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en el que el espacio se volvía permeable, flexible. Por eso no solo el espíritu de los muertos, sino también los de otras realidades podían vagar por nuestra realidad. Y los humanos también podían vagar, e incluso perderse en el otro mundo. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Esa es la raíz de las celebraciones de Halloween. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo y de muertos que aparecieron entre los vivos. Este documental dura 45 minutos, tú lo puedes encontrar ahí en YouTube, pero el objetivo es explicarte nada más que el origen, nada tiene que ver con la Biblia,
es con respecto a los pueblos celtas. Los celtas eran una tribu que vivía en lo que ahora es Alemania, nada más que en aquel entonces pues no había países como ahora, eran tribus. Y estas tribus celtas se dedicaban a creer eso, de que la noche, si se dan cuenta, la noche se hace más larga, empezando en octubre, y allí era donde se creía que las criaturas muertas o los seres muertos podían cruzar al mundo de los vivos, y es lo que están representando los niños al momento de disfrazarte. Se disfrazan y entonces están representando todos aquellos demonios que pasaron a este mundo, y entonces están yendo a tocar de puerta en puerta, que en aquel entonces de los celtas era que venían a molestar a la gente, y si la gente no los recibía con ofrendas de comida, entonces les hacían la travesura, o en aquel entonces no era travesura, era una maldición. Entonces es lo que estamos, cuando nos prestamos a hacer eso, estamos prestándonos a que nuestros hijos estén vistiendo de demonios, y estamos representando el que están viniendo a nuestra casa a tocar y a que nosotros les demos algo. Como yo sé que tal vez la intención de tu corazón o la intención del corazón de tus hijos no es ese. Pues aquí no nos emociona el vestirnos de superhéroes, ¿verdad? Y que se nos marca el six-pack y toda la cosa cuando nos ponemos el trajecito y toda la cosa. Es un tiempo bonito, yo lo sé, pero tú puedes vestir a tus hijos en otra época. De hecho, ese es el espacio que hemos tratado de crear en Jesús mi superhéroe. Que tus hijos no se queden con ganas de festejar algo así, que pues pasar un buen tiempo. A quien no nos gustan los dulces, y especialmente si eres niño, pero la intención del corazón es la que cuenta. Y sobre todo el que si Dios te dice no hagas algo, aunque no lo entiendas, no lo hagas. Ya cuando llegues a la presencia de Dios, entonces le podrás decir: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me pedías que no tuviera contacto con muertos? Y entonces ya Dios te explicará mejor. Pero déjame, vamos, mira, a Lucas 11, 24. Y lo que sí nos explica un poquito la Biblia, y déjame decirte que este domingo es algo diferente. Ustedes saben que no me gusta ser así muy exagerado, pero a la vez me toca ser el pastor que te tiene que prevenir de estas situaciones, prevenirte de lo que espiritualmente son peligros y que está viniendo al 31 de octubre, es bien sabido. Mira, Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando un espíritu malo sale de una persona, viaja por el desierto buscando donde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor voy a regresar a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Cuando regrese, la encuentra limpia y ordenada. Entonces va y busca ¿a qué? A otros 7 espíritus peores que él, y todos se meten dentro de aquella ¿qué? Y se quedan a vivir allí. Quien está hablando estas palabras es Jesús, déjame decirte, y dice: y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Entonces, como te comento, no es una posición muy agradable ir en contra de toda la cultura y que tú digas: ¡ay, qué aburrido! No, es prevenirte y el decirte: ten cuidado con lo que miras en películas que se ponen muy de moda en estas épocas. Me ha tocado escuchar muchas situaciones de personas que vienen a consejería donde sus hijos o algún miembro de la familia empezó viendo películas donde les enseñaban la ouija y empezaron a jugar con la ouija y terminaron en situaciones espirituales difíciles. Entonces aquí lo está diciendo muy claro. Y por otro lado, pues no solamente se trata de decir ya soy creyente, sino de mantener tu casa limpia. Y aquí lo está diciendo que para espiritualmente tu cuerpo es una casa, es un hogar, y tienes que mantenerlo limpio. Dios viene y dice que limpia tu casa, pero va a venir el diablo nuevamente. Dice que después de que salió, o sea, no estoy diciendo con eso que todos cuando éramos inconversos estamos enchamucados, ¿verdad? No estoy diciendo que a veces está enchamucado, pero también sé que alguno que otro sí, ¿verdad? O que tenían el carácter medio enchamucado, pero te dice que ya que Dios limpia tu casa, tienes que mantenerte obedeciendo a Dios, aún en cuestiones que tú dices: no comprendo 100% por qué, Señor.
Mira, dice Filipenses 4:8. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y este texto lo estábamos estudiando el miércoles. Somos lo que consumimos. Y les ponía el ejemplo de que así como físicamente tú eres... La energía que tienes es producto de lo que comiste. Si no desayunaste, ya como para esta hora ya estás así como que, ay, se me apaga la batería. Pues sí, pues ya llevas 8 horas de dormir más otras 4 de estar despierto, pues ya llevas como 12 horas sin comer. Y entonces es por eso que dicen que el desayuno es la comida más importante, porque después de 8 horas de dormir o de no estar comiendo, pues tu energía, o sea, el azúcar en tu sangre ya bajó la glucosa, y entonces después todavía otras 4 horas más sin comer. Entonces cuando ya vienes comiendo al mediodía, ya comes, pero si échenme un caballo, porque tengo un hambre que no comemos, devoramos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que espiritualmente pasa algo similar. Así como la comida cuando entra, vas y te compras un In-N-Out con sus papas Animal Style. ¡Ay, yo los estoy torturando! Es para que despierten. Y entonces te la comes. Déjame hacerte una pregunta. Una vez que te comes esa rica hamburguesa, ¿tú puedes controlar qué parte de esa hamburguesa no quieres? Decir, no, yo no quiero que la grasa se me quede aquí. Yo quiero que la fibra se venga para acá y quiero que los jitomates y la cebolla y lo de... O una vez que entra ya, tú ya no controlaste nada. Sucede, ¿no? Comes y la verdad es un milagro. No sé ni cómo le hago para procesar la comida, nada más sé que ya tengo energía, que me siento bien. Bueno, espiritualmente sucede algo parecido. Cuando tú tienes contacto con algo que espiritualmente no proviene de Dios, te estás alimentando, puedes estar viendo en la tele Señorita Laura o Jerry Springer o todos esos programas tan edificantes, y al rato ya estás hablando como ellos. ¡Pásale, desgraciado! ¿Por qué? Porque una vez que entra, ya volvió, ya es parte de ti, y entonces te empiezas a comportar como estás viendo que entró, ¿no? Y tú dices, ay, no, a mí esas escenas de sexo no me hacen. Ajá, es como decir la hamburguesa, ay, no, esa hamburguesa yo la bajo luego, no, pues a mí no me, yo decido, yo ya soy adulto y decido que la hamburguesa no se me va a convertir en llantita. Hay veces que así pretendemos, no, yo escenas de sexo las veo, yo ya soy adulto, eso a mí no me afecta. Ajá, si lo que entra, cómo se comporta dentro de ti, ya no tienes control de ello. Algo así sucede con lo espiritual, y te está diciendo la Biblia, todo lo bueno, todo lo de buen hombre, todo lo que sea edificante, en eso piensa. Porque aquí, si el diablo logra controlar tu forma de pensar, ya controló tu forma de accionar, tus hábitos, y tus hábitos son un cúmulo que te hace que tengas un carácter. Entonces, si quieres cambiar tu carácter, tienes que cambiar tus hábitos, y tus hábitos son controlados por formas de pensar. ¿Qué tanto es tantito? Ay, a mí eso no me hace, una no es ninguna. Todas esas formas de pensar se vuelven hábitos, se vuelven comportamientos. ¿Cómo cambio mi forma de pensar? Es el punto 3. Cambiando nuestra forma de pensar. Mira, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios te quiere cambiar la forma de pensar, pero Él no te va a obligar, Dios no va a meter a nadie empujones al cielo. Yo tengo que poner de mi parte, tengo que tener hambre por cambiar. Y entonces esa hambre, nuevamente volviendo al ejemplo de la comida, ay, yo siempre ando pensando nomás en eso. No sé si te ha pasado que tienes hambre y entonces te comes un dulce. Y pues no es uno, a veces son 2, a veces son 3, y de repente pues ya se te espantó el hambre, ¿verdad? ¿Te nutrieron los dulces? ¿Tenían proteína? ¿Tenían fibra? No, ¿verdad? Pura azúcar. Me espantaron el hambre. Algo así sucede en lo espiritual. Yo tengo ganas de algo que me edifique, y ese algo es la palabra de Dios.
Pero en lugar de darle palabra de Dios a mi cuerpo, voy y prendo la tele media hora. Y ya se me fue media hora y sí, se me espantó el hambre. ¿Me edifiqué espiritualmente? No, ¿verdad? Pero ya se me quitó el hambre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos así como tristes y voy a poner una película alegre, como que me quite esta tristeza que traigo? Busca la palabra de Dios. Busca palabra de Dios que te nutra, que te edifique y que vaya cambiando tu forma de pensar. ¿Cómo te puedes hacer a la imagen y semejanza de Dios? Que desde Génesis ese es el objetivo por el cual tú y yo nacimos. Aprender a amar, ser amorosos como Dios. ¿Cómo puedo aprender si no me junto con Dios? Si yo me junto con Isaac, al rato ya andamos hablando igual, ¿verdad? Oye, que Isaquito, y me junto. De hecho, cuando yo llegué acá a San Diego, yo no lo noté, ¿verdad? Pero ya hablaba por teléfono con mi familia allá en el Distrito Federal y me decían, ya hablas cantadito, mijo. Y yo no me daba cuenta. Y decían, no, ni es cierto, hablo como ustedes. No, ya hablas cantadito, me decían. Empiezas a hablar como con quien te juntas y no se trata solamente de las malas palabras, sino hasta el cantadito, ¿verdad? De que ya somos de acá. Oye, ¿a qué voy con esto? Que para yo hablar como Jesús habla, tengo que juntarme con Él, pasar tiempo con Él. Si no, pues estoy hablando así como nosotros los pobres, ¿verdad? Así de que sí, Pepe, tú eres inocente. ¿Por qué? Porque ando juntándome con Él. Entonces tengo que juntarme con Jesús. Y entonces me cambia mi manera de pensar al momento que me junto con Él. Y dice, entonces comprenderán cuál es la buena voluntad de Dios. Solamente compruebo la existencia de Dios y su voluntad cuando la hago. Hasta que la hago digo, ¡ay, qué bien se siente! Sí, es cierto, qué diferencia. Pero es hasta que la hago. Mientras, pues no, digo, sí, eso de Dios sí me han platicado, pero no es una convicción hasta que lo hago en mí. Termino con este texto, mira, Primera de Pedro capítulo 3, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Este testimonio que Raquel nos compartía, yo creo que pues todos queremos que Dios nos conteste, ¿verdad? Nuestras peticiones, nuestras situaciones. ¿Por qué será que a veces Dios no nos contesta? ¿Por qué es que Dios será cruel? No, aquí está diciendo en el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios va a estar atento a ti cuando tú estás en sintonía con Él. No es que Dios sea un Dios malo, no es que Dios sea así como que te voy a hacer sufrir y no te voy a contestar. ¿Qué sucedería? Y creo que a varios de nosotros nos ha pasado, y se los digo porque tengo dos hijos, uno con el que, pues no sé si les ha pasado, que el más grande es al que traemos más cortito, como fue el primer hijo, pues él está, y ya el segundo hijo como que nos agarra cansados, ¿no? Como que ya andamos así, está bien, que quiere comer dulces, dale dulces, ya, que no, ya. Y entonces como que tenemos un montón de concesiones y entonces te puedes dar cuenta como cuando tú le das todo, en este caso a un hijo, le das todo sin en medida, lo echas a perder, lo haces caprichudo, lo haces berrinchudo. Como les digo, estoy aprendiendo juntamente con ustedes, pero la palabra de Dios, esa es perfecta. Y entonces, algo así hace Dios. Si Dios nos concediera todo en el momento que queremos, en cuanto doblamos la rodilla la primera vez y Señor, dame un aumento de sueldo, y entonces, ok, ahí está el aumento de sueldo, y después, Señor, ayúdame a comprar un carro del año, ok, ahí está el carro del año, y entonces todo lo que le pido Dios me diera, primeramente vería a Dios como una máquina de esas que le echo la moneda y le pico el número y me da lo que quiero, ¿no? No sé si las han visto, de esas que maquinitas que venden, ya sea los cacahuates o no sé, algo así la vería Dios. Nada más lo busco porque le pico y me da. Le pido
le oro y me contesta. Y entonces no buscaría a Dios por tener una relación con Él. De hecho, muchos de nosotros, me incluyo, hay veces que batallamos con esa línea de decir, Señor, ¿por qué te busco? No sé si alguna vez has analizado y le has preguntado a Dios, Señor, ¿de verdad te amo o te busco por conveniencia? Y entonces Dios utiliza la espera para que maduremos, para que así como el hijo que ya es adulto, ya es un joven y le dices, mi hijo, ahorita no. Y entonces el hijo dice, ok, papá. No hace berrinche, te sigue amando, sigue viviendo en tu casa, aunque le hayas dicho que no. De eso se trata. Nosotros tenemos una relación con Dios que aunque Dios nos diga, ¿sabes qué? Ahorita no. También como papás, yo creo que hemos aprendido a que no es lo mismo a todavía no. Y entonces como hijos de Dios tenemos que aprender a que cuando Dios dice todavía no, no está diciendo no, está diciendo todavía no. Y a veces es más difícil el esperar pacientemente a que Dios me dé la petición de mi corazón, pero Dios está en el proceso. Así que dice, como te digo allí en Primera de Pedro, que sus ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En este tiempo que como lo estás viendo en la mercadotecnia, también al estar estudiando este tema, te digo, viendo documentales y viendo allí en la biblioteca del internet, te vas encontrando por qué tanto énfasis en Halloween. Es la segunda fiesta que deja más ganancias a los negocios que se dedican a eso. Empezó en los años 30, en 1930, a formarse la mercadotecnia, y ahora son millones y millones de dólares lo que deja esto del Halloween. Como te digo, tal vez la intención de tu corazón no es ofender a Dios, pero ten cuidado. Ten cuidado de no meterte en situaciones que Dios te está diciendo, con muertos no convivas, no te metas en esa situación. Películas de ese estilo, trata de no consumirlas porque, como te digo, te espantan el hambre y a la mera hora no te alimentaste. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. En nuestro caminar cristiano va a haber muchas etapas en las cuales, como te comento, podemos decir, ay papá, lo que pasa es que tú no eres de esta generación, papá, tú ya estás anticuado. Y a veces podemos sentirnos así con Dios, de que, ay Señor, ¿qué tiene de malo? Pero como te comento, las reglas de Dios son para mantenerte seguro, para que estés dentro de la cobertura de Dios. Como lo vimos en el hijo pródigo, Dios no es que no sea todopoderoso, pero Dios tiene reglas y te dice, vive dentro de estas reglas, vive en esta casa, vive en este parámetro, vive aquí que estás seguro, no te vayas, porque las consecuencias son a veces permanentes, como te platico en el testimonio de este joven. No me gustaría el día de mañana que estuvieras batallando con cuestiones de que te hacen ruidos, que es lo menos que llega a suceder, o situaciones al grado de que Dios deja de ver con agrado lo que tú haces. Para Dios es importante que tú tengas una relación exclusiva con Él. Dios en muchas ocasiones en la Biblia lo menciona como el pueblo de Israel en una relación matrimonial con Él. Y una vez ponía el ejemplo, ¿cómo verían a ustedes que yo le dijera a mi esposa, esposa mía, te amo con el 90% de mi corazón y de mi tiempo, pero sábado y domingo eso es para mí, y pues dame chancita, ¿no? Hay regreso el lunes otra vez, y de lunes a viernes soy tuyo, pero sábado y domingo déjame hacer mi voluntad. Y hay veces así hacemos con Dios. Señor, yo ya cumplí el domingo, yo ya vine, o ya vine el miércoles, los demás días esos, tú allá en la iglesia y yo acá en mi casa. Y entonces Dios dice, no funciona así. Funciona todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo. Dicen por ahí que Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios te pide todo. Así que, pero ya que se lo das, dices, wow, es lo mejor que pude haber hecho. Así que yo te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Y si el Espíritu Santo te está revelando que tu relación con Dios necesita más intimidad, mira, tienes vida.
mientras tienes vida, quiere decir que la misericordia de Dios es nueva para ti. Dios dice, creo en que tú y yo podemos tener relación. Dios está ahí, Dios no se ha movido, así que gózate porque Dios te tiene con vida, porque Dios te tiene paciencia, porque Dios te tiene amor, porque Dios dice que el viernes 27 de octubre para que tus hijos no se queden con ganas de comer dulces ni de vestirse. Vístelos, obviamente no de muertos, ¿verdad? Mejor de superhéroes. Eso, y sobre todo que se graben los niños que Jesús es el superhéroe que realmente ganó todas las batallas. No fue Hulk, no fue Iron Man, fue Jesús. Y entonces desde allí tus hijos empiezan a tener un caminar con Dios correcto, y a ellos no les va a costar trabajo, como muchos de nosotros nos costó trabajo entender o obedecer a Dios. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, muchas gracias por esta tarde, esta mañana tarde en la cual tú nos permites meditar en tu palabra. Señor, tú sabes mejor que nadie que muchas veces el seguir tus mandamientos no es cosa sencilla. Jesús, tú mismo veniste a este mundo y que tú participaste de las situaciones que había en la cultura, cosas que hacía la sociedad que iban en contra de los mandamientos en la palabra. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, Padre, para poder renovar nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos permita el hacer lo bueno para experimentar qué hermoso es hacer tu voluntad. Y Padre, tener la convicción de decir, sabes, a mí no me hace falta ese tipo de situaciones espirituales en las cuales tengo que andar buscando muertos o andar buscando a alguien entre los muertos. Mi Dios está vivo y yo tengo una relación con alguien vivo, y tengo una relación con mi Padre que cuando le pido las cosas, Él no solamente me da las cosas, sino me ayuda a formar mi carácter. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que tú trates con cada uno de nosotros, que nos lleves a una madurez cada vez mayor espiritualmente. Padre, que si aquí hay alguien que está pasando por un tiempo difícil, tú le bendigas, Señor, que tú le ayudes en esta hora. Si tú estás pasando por tiempo difícil, yo te quiero invitar acá enfrente. Quiero orar por ti. Si tú estás pasando por situación de salud, por situación de alguna necesidad migratoria, así como Raquel y Rodolfo nos contaban en su testimonio, pasa. Yo quiero orar por ti. Déjame decirte que la palabra dice que cuando tú confiesas tu pecado, dice que confiesas tu pecado y oras los unos por los otros, allí hay sanidad, allí Dios concede las peticiones. Yo te quiero pedir que si tú tienes necesidad, no te vayas de este lugar como veniste. Dios está aquí, Dios te quiere bendecir. Padre, te presento a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas. Aquí va a estar el altar. Yo voy a terminar este servicio, pero si tú necesitas oración, aquí está el pastor Enrique, están los diáconos. Les voy a pedir que pasen aquí enfrente y que en realidad, si tú tienes necesidad, no te vayas. Aquí queremos platicar contigo, orar por ti y que te vayas con esperanza, con una promesa de Dios, sabiendo que Dios te escucha y que lo mismo que sucedió en la vida de Raquel, Dios quiere hacer lo mismo en la tuya. Dios no tiene hijos o hijas consentidos, nada más tiene hijos e hijas que le buscan, que oran, que se comprometen más, y ahí es donde es la diferencia. Señor, muchas gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias por este servicio. Señor, yo te pido que lleves con bien a cada uno de mis hermanos y amigos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, papá. Vamos a despedir con este canto.
llevamos tu presencia a cada lugar que vamos, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta